No hay nada como congregarnos juntos como hermanos para adorar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, en Vida Nueva para el Mundo Querétaro, te esperamos con los brazos abiertos todos los domingos en nuestros 3 servicios, a las 9 y 11 de la mañana y a la 1 de la tarde, donde alabar y aprender de Dios es nuestra prioridad. Y aquí, toda la familia es bienvenida, pues contamos con espacios adecuados para todos, desde cuneros para tu bebé, escuelita dominical para tu niño pequeño y servicios especiales para preadolescentes y jóvenes. Si no sabes cómo llegar a nuestra iglesia, en la descripción de este video te dejaremos un enlace donde podrás ver cómo llegar. Te esperamos. Hermanos, estamos de regreso ya listos para estudiar y meditar en la palabra de Dios. Espero que ya tengas tu Biblia lista para poder leerla, tu libreta para poder tomar apuntes y un tiempo poderoso que Dios nos permite tener en oración. Fueron muchísimos motivos y gracias a Dios pudimos orar por cada uno de ellos. Y es un lindo tiempo el que Dios nos permite tener, ¿verdad? Y bueno, yo leía en la semana el libro de Hechos y algo que caracterizaba a la iglesia primitiva o a los primeros cristianos era que ellos tenían en común todas las cosas y hay varios versículos ahí en Hechos que dice que perseveraban unánimes en la oración y en la doctrina. Entonces justamente el miércoles, hermanos, es un tiempo donde oramos y donde estudiamos la palabra de Dios, porque no podemos separar la oración de la Biblia ni la Biblia de la oración. Es algo que va de la mano. Y para el tema de esta noche, yo le he titulado El temor de Dios en tus decisiones. El temor de Dios en tus decisiones. Hermanos, nosotros todos los días tomamos decisiones, desde decisiones que no tienen tanta trascendencia o no tienen tanta importancia, hasta decisiones que pueden ser las más importantes de toda nuestra vida, ¿verdad? Una decisión que no tiene tanta importancia será despertarte y qué vas a desayunar, qué ropa te vas a poner, qué camisa, qué playera, qué pantalón. Es una decisión que tienes que tomar. Y es una decisión que no tiene tanta trascendencia como otra, como decidir, por ejemplo, con quién te vas a casar, con quién vas a pasar el resto de tu vida, qué carrera vas a estudiar. Y son decisiones que van marcando el rumbo de tu vida. Pero hay algo que la Biblia quiere en cada creyente, en cada hijo de Dios, es que podamos tener, hermanos, temor de Dios en todas nuestras decisiones. La Biblia habla mucho acerca del temor de Dios. Por ejemplo, sabemos que el libro de Proverbios, Salomón dice, ¿verdad?, que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Y Salomón dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. También Salomón dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Entonces, fíjense, hermanos, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, cuando le escribe a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 7, versículo 1, les dice lo siguiente: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. También Pedro, el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 17, fíjense lo que dice: y si invocáis por Padre
a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Y fíjense lo que dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Fíjense las palabras del apóstol Pedro: condúzcanse, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro dice que somos ciudadanos del cielo y que estamos aquí en la tierra simplemente de paso, que somos extranjeros y peregrinos. Bueno, en esta peregrinación que estamos, mientras estamos aquí en la tierra, dice Pedro, nos tenemos que conducir con temor en todo el tiempo y con todas las decisiones. Hermanos, qué importante que entendamos que como hijo de Dios tenemos que tener temor de Dios en todas las decisiones que tomamos. ¿Por qué? Si nosotros leemos Romanos capítulo 3, Pablo viene describiendo a las personas que no conocen de Cristo. ¿Y cuáles son algunas características que Pablo da de los incrédulos? Dice: no hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aun uno. Y en el versículo 18 del capítulo 3, Pablo dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Te das cuenta? En la falta del temor al Señor, la falta del temor a Dios, es algo que caracteriza a los que no han conocido al Señor. Nosotros que sí conocemos al Señor, que sí conocemos a Dios, ¿qué nos tiene que caracterizar? El temor de Dios en todas nuestras decisiones. Pero yo me ponía a pensar y Dios me hablaba y me hacía meditar en lo siguiente, ¿verdad? Como muchas veces hablamos del temor de Dios, sabemos que tenemos que tener temor a Dios, sabemos que el temor a Dios es el principio de la sabiduría, pero a veces no sabemos aplicar el temor a Dios en nuestra vida diaria. Y yo le decía, bueno, Dios, muéstrame algún ejemplo en la Biblia, un ejemplo práctico de cómo cada uno de nosotros podemos aplicar el temor a ti en nuestra vida diaria. Y Dios me llevaba a Éxodo capítulo 1, que te voy a invitar a que me puedas acompañar ahí. Éxodo capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 15 al versículo 20. Pero antes de que leamos estos versículos, tenemos que recordar un poquito cómo es que llegamos a lo que está a punto de suceder. Recordemos que en Génesis, ya en los últimos capítulos de Génesis, se nos narra la vida de José el soñador. Y en Génesis vemos cómo José fue vendido por sus hermanos justamente para ir esclavo a Egipto, ¿verdad? Donde un hombre llamado Potifar, que era uno de los soldados del faraón, pues se hizo de los servicios de José, lo contrató o lo compró como un esclavo. Y José empieza a ganarse la confianza de Potifar y llega a convertirse en el encargado de toda su casa, ¿verdad? Hasta que vemos cómo la esposa de Potifar intenta acostarse con José y pues al no lograrlo culpa a José y José pues termina en la cárcel. Cuando José lo meten a la cárcel, se encuentra con dos hombres que trabajaban con el faraón y cada uno de ellos tienen un sueño que ellos no entendían. Bueno, José les interpreta su sueño y cuando ellos salen de la cárcel se cumple lo que José les había lo que José les había dicho. Se cumple la interpretación del sueño. Pasa un tiempo, el faraón tiene un sueño que nadie le podía interpretar y uno de los hombres a los cuales José les había interpretado el sueño le dice: oye, faraón, hay un hombre en la cárcel llamado José que cuando yo tuve un sueño,
Él me lo interpretó. Quizá Él te lo pueda interpretar. Entonces el faraón manda llamar a José y José le interpreta el sueño al faraón. La interpretación del sueño era que habría 14 años en la tierra de Egipto, 7 años de abundancia y 7 años de profunda escasez. Entonces Faraón le cree a José. José se convierte en el hombre más importante en Egipto después del faraón, y después de los 7 años de abundancia vienen los 7 años de escasez, y la familia de José hace que ellos puedan buscar a José en Egipto para poder tener ayuda, porque literalmente estaban muriendo por la escasez. Entonces la escasez hizo que la familia de José volviera a él y que se pudiera dar toda una reconciliación, y los hermanos de José y su padre Jacob y todos sus criados y todo su ganado y todo lo que ellos tenían se mudan a vivir en Egipto, donde eran sostenidos por José. Ya en Éxodo capítulo 1, en los primeros versículos, vemos cómo muere José, mueren sus hermanos, muere toda esa generación y se levanta un nuevo rey en Egipto. Dice ahí, no lo vamos a leer por el tiempo, pero se levanta un nuevo rey en Egipto, donde dice que este nuevo rey no conocía a José. O sea, ya habían pasado varios años, ya toda esa generación había muerto. Y este nuevo rey, al ver que los hebreos que vivían en Egipto se multiplicaban, crecían en número, dice que tuvo miedo. Porque el rey dijo a los egipcios: ellos siguen creciendo, se siguen multiplicando, siguen fructificando, y si en algún momento llegamos a tener una guerra, no sea que ellos se unan a nuestros enemigos y nos maten. Entonces el rey de Egipto traza un plan para que los hebreos dejen de multiplicarse. Y el plan que este rey traza, hermanos, consistía en matar a todos los bebés varones. Fíjense el plan tan malvado, tan satánico de parte de este rey: matar a todo bebé varón, ¿verdad? Para que los hebreos dejaran de multiplicarse. Y veamos qué fue lo que hizo este nuevo rey. Dice Éxodo capítulo 1, versículo 15 en adelante. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicaba y se fortaleció en gran manera. Versículo 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Hermanos, aquí vemos un ejemplo práctico de cómo se puede aplicar el temor a Dios en nuestro día a día. Y lo primero que vemos, hermanos, o si estás tomando apunta, el primer punto de este estudio es lo trascendente de las decisiones. Lo trascendente de las decisiones. Nosotros tenemos que ser conscientes que las decisiones que tomemos en la vida
van a ir marcando el rumbo de nuestras vidas. Van a ir marcando el rumbo de nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros seamos en un futuro se va a construir por las decisiones que tomemos hoy, por las decisiones que tenemos en el presente. Y una decisión te puede guiar a lo bueno y una decisión te puede guiar a lo malo. Tú puedes arruinar tu vida por una mala decisión y puedes mejorar tu vida también por una buena decisión. Por ejemplo, yo pensaba en algunos ejemplos de la Biblia de algunos personajes que tomaron malas decisiones y que tuvieron que afrontar las consecuencias. Si nos vamos desde el principio, desde Génesis, vemos a Adán y Eva seducidos por la serpiente, terminan comiendo el fruto prohibido. ¿Y cuál fue la consecuencia? Ellos murieron espiritualmente y el pecado entró a la humanidad. Fíjense, por una mala decisión, las consecuencias tan grandes que hubieron. Otro ejemplo en la Biblia, Sansón se enamora de una mujer filistea, algo que tenía él prohibido. ¿Y cómo termina la historia? Sansón muere estando en el palacio con los filisteos, muriendo él junto con ellos. ¿Pero qué lo llevó ahí? Sus malas decisiones. El profeta Jonás, Dios le dice: Jonás, ve a Nínive y predícales el evangelio. Jonás no quería que los ninivitas se salvaran y dice que Jonás huye de la presencia de Dios. Toma una mala decisión y ¿cómo termina Jonás? Dentro del vientre de un gran pez por una mala decisión. El rey David, por ejemplo, vemos cómo por sus malas decisiones su hijo termina muriendo. ¿Por qué? Por sus malas decisiones. Vemos cómo los hijos de Elí, los hijos de los sacerdotes, cómo también empiezan a tomar malas decisiones y también terminan sin vida. Vemos en el Nuevo Testamento ejemplos, por ejemplo, estos personajes ahí en Hechos, Ananías y Zafira, como por su pecado, por sus malas decisiones, también terminan sin vida. Entonces, hermanos, ¿te das cuenta que muchas decisiones en la vida son trascendentes? Y que las decisiones que tomamos en nuestra vida van a marcar el rumbo de nuestra vida, y que tomamos decisiones importantes todos los días. En la historia que acabamos de leer aquí con las parteras y con el rey de Egipto, vemos que estas dos mujeres tuvieron que enfrentarse ante una decisión trascendente, ante una decisión importante, porque dice versículo 15 y versículo 16 que el rey de Egipto manda llamar a las parteras de las hebreas, las cuales se llamaban Cifra y otra Fúa, y fíjense lo que les dice el rey a las parteras: cuando asistan a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hombre, si es hijo, mátenlo, y si es niña, si es mujer, entonces viva. Aquí, hermanos, las parteras tenían que tomar una decisión importante, una decisión trascendente. ¿Qué era decisión? Solo había dos opciones: obedecemos lo que está diciendo el rey de Egipto, el hombre más importante en esa época, y matamos a todos los bebés hombres, o la otra decisión sería: no le hacemos caso al rey de Egipto y preservamos la vida de los bebés. Pero ellas se enfrentaron a una situación donde tenían que decidir: ¿hacemos esto o no hacemos esto? Y va a suceder, hermanos, lo mismo con cada uno de nosotros. En la vida nos vamos a enfrentar con decisiones importantes y trascendentes que van a marcar el rumbo de nuestra vida, donde solamente va a haber dos opciones: ¿hacemos esto? O más bien, para decirlo de otra forma, decidimos de una forma correcta o decidimos
de una forma incorrecta. Entonces las parteras hebreas estaban en esta situación. Obedecer al faraón, que eso implicaba matar a los bebés varones, o desobedecer al faraón y preservar la vida de los niños. Vemos que lo trascendente en las decisiones. Veamos cómo en el versículo 17, para que veamos el segundo punto, cómo las parteras aplicaron el temor a Dios. Y este es el segundo punto, hermanos, el temor como base en las decisiones. Veamos versículo 17 y versículo 18. Dice así: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Hermanos, nos damos cuenta en este versículo cómo estas mujeres aplicaron el temor a Dios. Ellos decidieron de forma correcta. ¿Y por qué decidieron bien? Porque justamente tuvieron temor a Dios. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ellos no obedecieron al faraón, no mataron a los bebés varones, sino que preservaron la vida de los bebés, sabiendo que Dios es el único que Él puede dar y quitar la vida. A veces es triste cómo en los tiempos en los que vivimos el ser humano, ¿verdad?, se quiere poner en el papel de Dios y quiere tener el derecho de decidir quién vive y quién no vive, y es triste lo que estamos viviendo. Aquí las parteras no hicieron caso al consejo del faraón y preservaron la vida de los bebés. Ahora, hermanos, esto implicaba desobedecer al faraón, pero honrar a Dios, agradar a Dios. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en esa situación? Donde una persona importante nos presionara y seguramente iba a haber consecuencias si no obedecíamos a lo que Él nos estuviera pidiendo. No era una decisión, hermanos, fácil de tomar. Era una decisión complicada, pero las parteras decidieron bien. Nosotros sabemos que en Hechos se nos dice que antes que obedecer a los humanos está el obedecer a Dios. Si nosotros somos presionados a obedecer algo que no agrada a Dios o que va en contra de su palabra, estamos en total libertad de no obedecer. Porque antes que obedecer a los humanos y a leyes humanas está la obediencia a nuestro Dios. Y tenemos que decidir teniendo como base el temor a nuestro Señor Jesucristo. Entonces las parteras dice, pero las parteras temieron a Dios. Hermano, quédate con esto. Las parteras temieron a Dios. Esto es lo que va a marcar el rumbo de tu vida. Si tú antes de tomar cualquier decisión tienes temor del Señor, tienes temor de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense cómo el versículo 18 dice que las parteras fueron llamadas por el rey de Egipto y las empezó a presionar, porque el rey les empieza a decir, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué han preservado la vida de los niños? Fíjense que muchas veces el mundo nos va a presionar para que tomemos decisiones que no agraden a Dios. Y es una presión que el mundo hace sobre el creyente para que decidas mal, para que escuches el consejo del mundo, para que hagas lo que todo el mundo hace, para que hables como todo el mundo hable, para que vayas en contra de Dios. Y es una presión. El rey le decía, hey, mujeres, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué me desobedecieron? ¿Por qué han preservado la vida de los niños? ¿Por qué no los mataron como yo les pedí que lo hicieran? Y ellas empezaron a ser presionadas. Pero ¿por qué estas mujeres
pudieron ir en contra de la orden del faraón porque aplicaron el temor a Dios. Aplicaron el temor a Dios. Dense cuenta, hermanos, cómo antes que el temor a un rey o a un hombre poderoso hablando terrenalmente, está en primer lugar el temor a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Entonces, en primer lugar, lo trascendente de las decisiones. Las parteras estaban en una situación donde tienen que tomar una decisión trascendente, importante. ¿Obedecemos al faraón y matamos a los bebés? ¿O decidimos no obedecer al faraón y preservamos la vida de los bebés? En segundo lugar, vemos el temor como base en las decisiones. La Biblia dice que como las parteras tenían temor del Señor, desobedecieron el pedido del rey de Egipto y preservaron la vida de los bebés. Y en tercer lugar, hermanos, vemos la bendición de Dios ante una decisión correcta. La bendición de Dios ante una decisión correcta. Me gusta unos versículos que escribe Salomón aconsejando a su hijo. Y Salomón le dice a su hijo lo siguiente: hijo, que no llegue el tiempo donde digas, ¿por qué aborrecí el consejo? ¿Por qué no hice caso a los que me enseñaban? ¿Por qué no obedecí de los que me instruían? Entonces, lo que Salomón le está diciendo a su hijo: hijo, no llegues al grado de decir, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no tomé las decisiones correctas en mi vida? ¿Por qué tuve que pasar por un montón de consecuencias y que me pudo haber ahorrado si hubiera decidido teniendo como base el temor de Dios? Y hermanos, aquí vemos con las parteras que Dios bendice cuando tomamos decisiones bajo el temor de Él. Fíjense, vamos a leerlo. Versículo 19 dice: y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Dice, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y fíjense, versículo 20, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Te das cuenta, hermanos, por qué Dios prosperó a estas mujeres? Por haber temido a Dios. Dice que Dios les hizo bien a ellas y a sus familias. ¿Por qué? Porque ellas tuvieron temor de Dios. Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y el pueblo se fortaleció en gran manera. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que tú y yo seremos bendecidos cuando tomamos decisiones bajo el temor de Dios. Porque siempre una decisión tomada bajo el temor de Dios será una decisión correcta. Entonces, ¿cómo se aplica el temor de Dios en la vida diaria? En primer lugar, la primera respuesta a esto sería poniendo a Dios en primer lugar. Las parteras sabían que Dios estaba en primer lugar y no el rey de Egipto. El primer lugar le corresponde a Dios. Entonces, ¿cómo aplicamos el temor a Dios en el día a día? Poniendo a Dios en primer lugar. Dios está por encima de todo. En segundo lugar, ¿cómo se aplica el temor de Dios en el día a día o en la vida diaria? Sin importar las consecuencias. Seguramente las parteras y estas mujeres sabían que si no obedecían al faraón, iba a haber consecuencias. Pero como tenían temor a Dios, no les importó las consecuencias y tomaron la decisión correcta.
¿Cómo se aplica el temor de Dios en la vida diaria? Sin miedo a la presión. Vivimos en un tiempo donde estamos siendo presionados por el mundo, por Egipto, por el faraón, por así decirlo, para ir en contra de Dios, para tomar una decisión incorrecta. Por aquí vemos que estas dos mujeres no tuvieron miedo a la presión del rey y tomaron la decisión correcta. ¿Cómo se aplica el temor de Dios en la vida diaria? Siendo conscientes de la presencia de Dios. Dios está presente en todo momento, en todo tiempo. Dios es presente. Y cuando uno es consciente de la presencia de Dios, va a intentar siempre tomar una decisión que agrade y que glorifique a Él. En último lugar, ¿cómo se aplica el temor de Dios en el día a día? No haciendo nada sin consultar a Dios. ¿Realmente tenemos temor a Dios? Si tu respuesta es sí, entonces vamos a consultar a Dios siempre antes de cualquier decisión. Si tú no consultas a Dios antes de hacer algo o emprender algo, es porque no estamos teniendo temor a Dios. Entonces, hermanos, por medio de esta pequeña historia, nos damos cuenta cómo las decisiones son trascendentes y pueden marcar el rumbo de nuestra vida. Nos damos cuenta por medio de esta historia cómo el temor de Dios tiene que ser la base a la hora de tomar decisiones. Y en último lugar, nos dimos cuenta cómo Dios bendice cuando usted y yo decidimos de forma correcta. ¿Cómo lo hacemos práctico en el día a día? Poniendo a Dios en primer lugar, no importando las consecuencias, no teniendo miedo a la presión, siendo conscientes de la presencia de Dios y no haciendo nada sin consultar con Dios. Hermanos, nos vamos a ahorrar muchísimos problemas, muchísimas consecuencias si aplicamos estos principios en nuestra vida. Y que ustedes y yo podamos ser como estas dos mujeres que decidieron de forma correcta porque tenían temor al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por el tiempo que tú nos permites tener. Gracias, Dios, porque nos recuerdas cómo el temor a ti, Señor, es el principio de la sabiduría, y ese temor, Dios, lo tenemos que aplicar en nuestras decisiones. Todos los días estamos expuestos a tantas y tantas decisiones, y si somos honestos, Dios, con nosotros mismos y contigo, muchas veces tomamos decisiones sin tener temor tuyo, Dios. Queremos, Padre, que tú nos ayudes. Queremos ponerte siempre en primer lugar. Queremos, Dios, tomar la decisión correcta sin importar las consecuencias o sin importar la presión del mundo, siendo conscientes, Padre, de tu presencia, así como estas dos parteras que estaban ante una decisión difícil, si obedecer o no al faraón, Dios, y acabar con la vida de los bebés. Y vemos que ellas, por tener temor, Dios, tomaron la mejor decisión. Te pedimos que esto se pueda aplicar también a nuestras vidas, que podamos tener el temor como base en las decisiones, Dios, y que podamos ser bendecidos por ti ante las decisiones que tomemos, Dios. Te pedimos que esto pueda quedar en nuestra mente y en nuestro corazón y que pueda ser un desafío práctico para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.